El complemento dativo en náhuatl clásico. Introducción. Hay varios tipos de dativos y su formación es muy variada en los distintos tipos que hay. 1. El dativo de interés. Es aquel dativo que no está exigido por el verbo y designa a la persona beneficiada o perjudicada por la acción de éste. Así lo define la RAE en su diccionario de la lengua española en la entrada de dativo de interés. Ejemplo en que el pronombre se es dativo de interés, se me cayó el plato. Este ejemplo está tomado de la RAE, como decimos. Cuando decimos se me cayó el plato, el sujeto es el plato. ¿Cómo decimos cayó el plato? Owets incaspectly. Y podemos introducir distintos pronombres. Nopan owets incaspectly, se me cayó el plato encima, o notech owets incaspectly, se me cayó el plato de mis manos, por ejemplo. 2. E incluso la RAE habla del dativo simpatético o dativo posesivo y da un ejemplo en que el pronombre se es dativo simpatético. Ejemplo, se me nubla la vista, donde la vista es también como un sujeto. Entonces se dice en náhuatl notech tlayohua in tlachialistli, se me oscurece la vista, a mí, donde notech es a mí y significa sé. Este dativo designa al poseedor de lo designado por el sujeto del verbo. Lo designado por el sujeto es tlachialistli y el poseedor soy yo, por eso digo notech, seme. O designa al poseedor de lo designado por alguno de sus complementos. 3. Dativo ético. Cuando introducimos un pronombre no requerido por el verbo para aludir a una persona que se ve afectada directamente por la acción verbal. Ejemplo, no se me asuste. Este ejemplo está tomado de la Real Academia de la Lengua Española, del Diccionario de la Lengua Española, en la entrada dativo ético. Y no se me asuste, en náhuatl, ¿cómo se dice? Pues no se asuste, de modo un poco imperativo, sería makaj simomauti. Simomauti, no se asuste. Y si queremos no se asuste de mí, no se asuste, makaj notech simomauti. Eso sería la forma. Introducimos notech, que quiere decir sé o de mí. 4. El dativo o caso dativo. Según la RAE, es un caso de las lenguas declinativas, alemán, latín, que en las lenguas preposicionales como el castellano, portugués, corresponden al objeto indirecto. O sea que estamos hablando en este caso de objetos indirectos. A veces es difícil saber si el verbo es de dativo o si es de acusativo, porque en el diccionario de Alonso de Molina se expresan de un modo característico, de modo que si tienen un único objeto son transitivos o de acusativo, y si tienen dos objetos son bitransitivos o de dativo. Ahora vamos a poner unos ejemplos. Machtianite es enseñar, instruir a alguien. Tlayecoltianite, servir a alguien. Tlaihiohuiltianite, atormentar a alguien. Tlapololtianite, confundir a alguien. Tlachontequilianite, sentenciar, condenar a alguien. Tlacoltianite, culpar a alguien, donde tlacoli es culpa. Tlayexyecalhuianite, imitar a alguien. Y cuicatianite, cantar a alguien. Estos verbos yo creo que son, como solo tienen un objeto, yo diría que son de acusativo, pero es dudoso, ya lo digo, porque algunos tienen un prefijo tla, pero ese prefijo tla pertenece a la raíz verbal y no es un objeto directamente. Pero bueno, ahí queda dicho. Yo creo que son de acusativo. Estos verbos pueden tener variantes donde el objeto es tla, por ejemplo, chonteki ni tla, resolver, sentenciar un asunto. Y cuando tienen un sustantivo incorporado, puede este sustantivo recibir complementos en la posición. Ejemplo, nicuicatia inisposli iniquiquin los panchos. Le canto a la muchacha la canción de los panchos, donde cuica tiene la posición y quick in los panchos. Y ahora vamos a ver verbos que yo creo que sí son, que introducen complementos dativos. El dativo introduce un segundo objeto al verbo y es un pronombre siempre. Te, nech, mitz, ki, tech, amech, kin. Pololtian y tetla, privar de algo a alguien, donde poloan y tla es anular, suprimir, borrar algo, y cuando adquiere un segundo objeto, que en este caso significa privar de algo a alguien.
Así Andrés de Olmos dice, hablando de Dios, Mamitztrapololtig intlacticpacayotl inicueltic macos inilhuicagayotl. Te privó de lo terrenal para darte lo celestial. Mitztlapololtig intlacticpacayotl. Te privó de lo terrenal. Aquí tenemos los dos objetos. Mitz y tla. Luego otro verbo con dos objetos sería tlasocamaca, ni te, racionar, medir, dar con medida o parquedad. Otro verbo bitransitivo sería maca ni tetla, dar. Ejemplo, nikinmaca incocona ginamostli, les doy a los niños el libro. Nikinmaca inyehuantin, se lo doy a ellos. Tinechmaca inehuatl, me lo das a mí. Nimitzmaca intehuatl, te lo doy a ti. Nikmaca inyehuatl, se lo doy a él. Otros verbos bitransitivos. Namaquia ni tetla, vender. Cohuilia ni tetla, comprar algo para otro. Cohuia nigno, comprar para uno mismo. Nahualcuilia ni tetla, hurtar. Namoyalia ni tetla, robar. Apartado 5. Verbos pronominales y verbos intransitivos. Cuando estamos ante verbos intransitivos no llevan pronombres, por eso no son verbos pronominales. Sin embargo, en castellano muchos llevan el prefijo se. Entonces vamos a tratar de ellos, no nos llevará mucho tiempo tratar este asunto y creo que conviene tratarlo. Con verbos intransitivos usaremos wal. Así, cuando decimos inconetl wechi, decimos que significa el niño cae. Pero si decimos inconetl walwechi, el niño se cae. El niño se cae, eso es. Miki sería él muere, o muere mejor, pero Walmiki sería se muere. O sea que ese se con los verbos intransitivos se consigue ese efecto anteponiendo el prefijo wal. Y con verbos transitivos podemos usar la partícula on como sigue. Intlacamayectecuani, conquai misli y caisiucayotl. El oso se come al puma con celeridad. O podemos decir, Intlacamayectecuani, quiquai misli y caisiucayotl. El oso come al puma con rapidez. En el primer ejemplo hemos puesto un se porque hemos puesto un verbo pronominal, pero no es un supuesto de dativo, sino de verbo pronominal. Otro ejemplo, masiconi, bébetelo. No son supuestos de introducción de un dativo. 6. Ahora sí volvemos otra vez a temas de acusativos y dativos. El pronombre reflexivo se puede introducir tanto acusativos como dativos. Por ejemplo, ninopepetla, me peino, o nignocohuía, amosli, me compro un libro. El me peino, el nino, no, ese es acusativo, pero el nignocohuía en amosli, como ya hay un objeto que es amosli, entonces ese reflexivo es un dativo. Y así lo dice la Real Academia de la Lengua en su diccionario de la lengua española, en la entrada C, epígrafe primero, cuando trata del pronombre reflexivo, que no tiene nada que ver con el ejemplo del oso cuando el oso se come, porque en ese caso no hay reflexión y no lo hace en beneficio suyo, sino o puede no hacerlo. Porque en esos casos del oso es mejor con on que poniendo un reflexivo. Bueno, apartado 7. Cuando utilizamos el pronombre mo con verbos transitivos en voz activa, lo que queremos decir es que el sujeto es paciente. En este caso vamos a poner un ejemplo con la palabra inamosli, el libro, que sería el sujeto. Pero al anteponer al verbo el pronombre mo, estamos indicando que la interpretación del verbo es pasiva y el sujeto es paciente. Lo recoge la Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, en la entrada C, apartado 2. Mopowa inamosli, se lee el libro. Para indicar un sujeto tácito en indicativo, ¿cómo se hace en náhuatl? Nos lo planteamos. Lo recoge la Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, con en la entrada pronombre se, o sea, se, en el epígrafe tercero, y dice que se trata de oraciones que están en indicativo,
Por ejemplo, se está bien de vacaciones, pero omitimos el sujeto porque es un sujeto tácito. En náhuatl se usa el verbo en forma pasiva, pero se interpreta en forma activa y lo vamos a explicar con los siguientes ejemplos que vamos a dar a continuación. Huelik yelowa innesewilisli. Se está bien de vacaciones. Mike netlancuaquetzalo. Arrodillémonos todos. Vemos que Netlancuaquetzalo está en forma pasiva, pero lo vamos a interpretar en forma activa. En este caso no está en indicativo, sino que es un modo imperativo. Mike Netlancuaquetzalo. Arrodillémonos todos debidamente. Ejemplo tomado de Andrés de Olmos, Tratado sobre los 7 pecados mortales, edición de Georges Baudot, UNAM, 1996. Otro ejemplo. Huel ic tlatlauctilos Santa María inictopan motlachtoltis ispanchinco indios timacosque ingratia maiknetlacuanquetzalo. Roguemos todos a Santa María. Cuando dice roguemos todos, está usando el pasivo, pero lo vamos a interpretar como no pasivo. En este caso no es indicativo, sino es una exhortación. O es una exhortación, sí, pero bueno. Pero eso nos sirven como ejemplo. Eso es todo. No olvides darme un me gusta si te he aclarado alguna duda. Tampoco olvides suscribirte. Saludos.